Esta es la bandeja que usamos, es una bandeja Torrens, una TD160, que tiene algunas mejoras. Por ejemplo, este brazo es un brazo de SME, es un brazo inglés que se fabricaba en la década del 70, sigue actualmente SME como fábrica. La cápsula es una Hanna SL. Vamos a poner un poco de música. Y esta es la bandeja que usamos como para las pruebas, para las demos. La masa física del plin permite a la bandeja tener una mejor definición, el golpe de engraves, o sea, es un cambio a nivel audio notorio, un buen plint con un buen peso, o sea, esta bandeja ya está arriba de los 15 kilos con todos estos cambios, ¿sí? Y tiene además la típica amortiguación que tiene Torrens, que es el chasis flotante. Esto nosotros lo estamos pasando por un preamplificador ahora, Hypnotic Loop, la versión Moving Coil, que es la serie de Architect. Este es el MK2, es un poco el tope de gama en lo que hace a preamplificadores para cápsulas de la línea nuestra. Y pasa por el Alchemist, que es un preamplificador, un selector de entradas con control de nivel, que también trae entrada de fono. Se fabrica en dos versiones, ¿no? O sea, con entrada de fono o sin entrada de fono. Es un preamplificador pasivo. No agrega electrónica ni nada. Si bien tenemos la opción de un módulo de ganancia adicional, en principio acá lo estamos usando totalmente pasivo. Es un selector de entradas con un control de volumen. La selección se hace mediante relés, con todo un impreso, digamos, blindado. El control de volumen es un potenciómetro Alps de plástico conductivo. Tiene un insert que sería como la vieja función tape, o también se puede usar para conectar ecualizadores de sala. Acá en esta oportunidad nosotros lo usamos como tape. Entonces eso nos permite ingresar a la interfase de audio que tenemos. Es una TC Electronic, que es, digamos, de uso profesional para estudios de grabación y demás. Con eso grabamos. Y bueno, ya que estamos, vamos a mostrar el amplificador, que es un Musical Fidelity. Es una marca inglesa. Es un amplificador estéreo. Si bien dice Dual Mono Power Amplifier, es porque internamente son dos amplificadores totalmente independientes. Entonces es Dual Mono. Y lo que hacemos con la interfase de grabación es, cuando se hacen distintas pruebas, ya fuese para cambiar componentes o introducir mejoras, lo que fuese, solemos grabarlo en multitrack, de manera que podemos escuchar después los cambios y compararlos, ¿no? Bueno, este es el lugar un poco donde por ahí la magia ocurre, que es cuando se miden las cosas y se logra todo. Tenemos como un laboratorio de medición primero del mundo totalmente analógico. Este es un oscilador que genera los tonos. Bueno, podemos cambiarle de nivel, de frecuencia y demás. El oscilador es un Kenwood de baja distorsión. Este es un equipo que es un voltímetro por un lado, que nos permite medir en volt, milivolt o dBm, y también un medidor de distorsión, que es distorsión más ruido. En realidad la distorsión propia de un equipo sería las armónicas que surgen sobre la señal original. Este equipo no discrimina eso, ofrece una distorsión más ruido de fondo y demás, que igual está bien, digamos. Es con lo que se van probando las curvarrías y todo eso. Y después tenemos un voltímetro dedicado, digamos, para el tema de medir tensiones y todo eso. Y aparte de este sistema analógico, tenemos este otro sistema que es basado en PC. Esta que tenemos acá a mi derecha es la interfase, me gustaría mostrarla. Quantum Asylum es la marca, es Audio Analyzer, o sea, es un analizador de audio basado en PC. Que lo que tiene es que es un poco más económico que los standalone, digamos, los que serían como equipos así de instrumental, que estarían buenísimos porque son más veloces, más prácticos, pero realmente son muy caros. Y esto ofrece una posibilidad a un costo moderado, basado en PC, que también tiene otras ventajas, ¿no? Como que se pueden exportar las mediciones, se pueden cargar, bueno,
está bastante, para el caso nuestro es bastante piola. Acá, por ejemplo, estamos en este momento haciendo la medición de la distorsión de esta plaqueta, que es un preamplificador Genesis. Entonces acá nos está indicando el nivel de salida, la relación señal-ruido que está. Por ejemplo, este preset está armado exclusivamente para lo que es la medición de distorsión. Entonces acá estamos viendo que la distorsión está en 0,45% para el canal R y para el canal R en 0,69. Generalmente especificamos 0,1, que sería 0,1 o menor. Ahí está dando menor. Pero digamos, lo que encontramos con estos instrumentos es como que hay que customizar mucho la medición. Por ejemplo, no es la misma medición que usamos o el mismo preset para una medición de distorsión que para una medición de ruido y demás. Si se fijan acá, todo este paquete es el ruido residual propio del equipo. Y esta línea horizontal está en menos 100 dB, que es bajísimo. Y acá lo que ocurre es que, por ejemplo, como yo tengo la plaqueta en el aire, sin gabinete, sin nada, me aparecen estos componentes altos, que es zumbido. Esto está en 50 Hz y las armónicas en Hz y demás. Porque, bueno, obviamente, para medir ruido no puedo tener la plaqueta sin gabinete. Necesito meterla en un gabinete para que me filtre todo lo demás. Entonces, claro, esto, digamos, no me interesa a mí ahora. Yo ahora lo que estoy viendo es la distorsión esta, que es distorsión de segunda armónica. Esto es importante destacarlo, porque cualquier señal de audio, de cualquier forma, se puede descomponer en una señal fundamental senoidal y sus armónicas, ¿no? Entonces, siempre cuando se habla de distorsión de una señal es la fundamental y dónde se encuentran las armónicas. Entonces, si nos fijamos en la pantalla, esta señal, la fundamental que estamos midiendo es 1 kHz y la armónica que nos está marcando la distorsión es segunda armónica. Es importante destacar esto porque en general los sistemas de estado sólido tienen distorsión de tercera armónica y los sistemas valvulares, en su gran mayoría, la distorsión es de segunda armónica. La segunda armónica de una señal fundamental es una señal que está al doble de frecuencia de la fundamental. A nivel musical, esa señal al doble de frecuencia significa que es la octava. Es la misma nota, pero una octava más aguda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un equipo distorsiona en segunda armónica, el oído no percibe esa distorsión como algo ajeno. Lo percibe como un brillo. Es lo que ocurre con los equipos valvulares. En general, lo que gusta de los equipos valvulares, a pesar de que tienen más distorsión que los de estado sólido, es que el componente de distorsión es de segunda armónica, que se traduce como brillo y no como algo, en cambio, algo duro, digamos, porque, por ejemplo, la distorsión normalmente del estado sólido de silicio es del orden del tercer armónico. Y el tercer armónico, si bien se sostenía en sus orígenes y se decía, no, está buenísimo el silicio porque el tercer armónico está más alejado de la fundamental, sí, está más alejado de la fundamental, pero musicalmente hablando no tiene nada que ver con la fundamental, no guarda ningún tipo de relación. Entonces esa distorsión en el oído la percibe como algo duro, algo agresivo, algo que al oído no le gusta, incluso podría causar fatiga auditiva. Entonces ahí radica un poco la magia de los sistemas valvulares, en esa distorsión de segunda armónica. Como nosotros utilizamos transistores FET para la primera etapa del preamplificador, la distorsión que terminamos obteniendo es de segunda armónica, que ocurre lo mismo que la válvula, no se percibe como algo duro. Y utilizamos este sistema para medir con precisión el nivel de esa segunda armónica, que bueno, está en un nivel súper aceptable. Obviamente uno acá la ve por ahí un poco alto, pero es porque hay mucha resolución en la pantalla. Si nosotros nos fijamos este instrumento, nos mostraría muy chiquitita esa armónica porque este instrumento tiene 60 dB de resolución para abajo, llega a menos 60 dB y acá esta pantalla nos está mostrando menos 170. Así que está como muy amplificado. Pero bueno, quería mostrarles un poco el laboratorio donde se hacen las mediciones, todo y demás.
Y muchos nos preguntan cómo hacemos para medir los capacitores y demás, porque los testers hoy en día traen medidor de capacidad. No, bueno, nosotros usamos esto que es un puente LSR para medición, que es, digamos, de alta resolución, entonces permite medir bobinas, resistencias, capacitores, incluso permite que le setemos un rango y directamente nos avisa cuando está dentro del rango. Bueno, en nuestro caso usamos 1% y 0,5%, pero directamente al insertarle el componente nos avisa que está dentro de ese valor. Es un equipo dedicado para la medición así de alta precisión de capacitores, bobinas y resistencias, que obviamente se puede usar un tester, pero el problema que tenemos con el tester es el nivel de error que el tester nos ofrece. O sea, sirve para ver que está bien el componente, pero no para parearlos y ponerlos con lo que buscamos acá, que es llevarlo a un valor de tolerancia muy bajo. Es habitual que nos pregunten respecto puntualmente de este modelo, el Genesis, que es el que tuvo como más versiones. Nos suelen preguntar siempre, ya tengo el 1, el 2, el 3, ¿cuál es el...? Bueno, entonces queríamos contar un poco cómo fue las distintas generaciones de este modelo. Este fue el primero, que es en color aluminio, ya no lo hacemos más, el Genesis 1, que las diferencias están más que nada acá, que tenía solo entrada a la fuente de alimentación, entrada de audio y salida de audio. No tenía llave de encendido y la carga capacitiva la había puesto en forma interna para que después no la manoseen y demás cuando uno quería dejar el seteo, pero obligaba a desarmar el equipo, realmente nadie lo usaba, o sea, no fue algo que haya prosperado eso. Ahí pasamos al Genesis 2, que ya no me quedan más gabinetes, pero el Genesis 2 había agregado lo que tiene Genesis 3, que es los dip switch en la parte posterior para poder acceder fácilmente y cambiarlo. Y luego vino el Genesis 3, que le agregamos la llave de encendido porque muchos clientes nos decían que le molestaba dejarlo prendido y demás, que bueno, de alguna manera tenían razón, entonces se agregó la llave de encendido. Hasta este punto, digamos, el circuito adentro de funcionamiento del punto de vista de audio siempre fue el mismo. Incluso estos también tenían la carga capacitiva, solo que era para setear por jumper y no era práctico. Los cambios de una generación a otra fueron agregarle el calado en el panel trasero para poder acceder y agregarle la llave de encendido. Mayormente eso. Después todos tienen el mismo audio. Obviamente están las distintas versiones, ¿no? Estaba la versión poliéster, que eran solo capacitores de poliéster, la versión WIM, Audin, bueno, esos eran distintos capacitores que ofrecían distintos timbres y coloraturas. Obviamente, a medida que íbamos mejorando la calidad de esos capacitores, el sonido iba mejorando. Hasta que llegamos, en el medio hay una versión que iba a ser el Genesis 4, que al final no llegamos a implementarla y decidimos hacer otro cambio más, y entonces sacamos la 5, que es la versión actual. Que la versión 5 ya sí trae un cambio notorio en la electrónica. Mantenemos el FET como amplificador de entrada, pero decidimos cambiar la etapa de salida. ¿Por qué? Porque muchos nos estaban pidiendo que tenga un poco más de ganancia el pre, que sentían que les quedaba corto, que le faltaba, que comparado con el CD, etc. Entonces le cambiamos la etapa de salida al preamplificador y llegamos a la versión del Genesis 5, que es prácticamente igual de atrás y de adelante, solo que tiene una etapa de salida nueva con más ganancia y algunos detalles, digamos, que mejoran, que obtienen como una mejora del sonido, del audio. Ahora bien, todos aquellos que tengan unidades anteriores a la 5, porque la 5 recién ahora se está comercializando, tengan la 1, la 2 y la 3, tienen la posibilidad de hacerle esos cambios que tiene la versión 5. ¿Está bien? Nosotros desarrollamos unos modulitos que reemplazan la vieja etapa de salida y le agrega la nueva con más ganancia y con estos cambios auditivos. Eso aún no lo tenemos publicado por un tema de tiempos, honestamente, nada más que por eso, pero ya existen esos modulitos. De hecho, bueno, acá tengo algunos modulitos fabricados ya, bueno, no están completos, pero reemplazan al FET de salida
y de esta manera tenemos un más nivel de salida, más ganancia, y aparte hay cambios de componentes adentro, o sea, se eliminan una serie de componentes y otros se reemplazan por otro tipo de componentes. Todo eso termina dando esta nueva generación. Entonces, si yo tengo un Genesis 1, 2 o 3, no importa cuál, y quiero tener las características del Genesis 5, ¿puedo? Sí, podés. Les va a llegar un mail en algún momento avisándoles de esa posibilidad con el link de compra y demás, y si no, si nos escriben y nosotros le ofrecemos esa posibilidad. Entonces, resumiendo, el Genesis 5 tenemos más ganancia, lo que se traduce como un nivel mayor de salida, y además de eso hubo un trabajo también en lo que tiene que ver con los componentes internos, que le mejoramos lo que llamamos el soundstage. ¿Qué es el soundstage? Es un poco la escena sonora que se nos recrea cuando escuchamos música. Es un poco difícil traducirlo esto en qué significaría, pero tiene que ver con las frecuencias medias que vienen un poco más hacia adelante, se arma un poco más de escena 3D y una mejor definición en agudos, sumado a que como la etapa de salida nueva es de muy baja impedancia de salida, esto se va a ver reflejado mucho también en los graves, porque tiene más corriente de entrega y demás, o sea que significaría como una pegada mayor en graves, digamos, con un golpe más seco, bueno, obviamente asociado al sistema de cada uno, pero digamos, del punto de vista auditivo es notoria la diferencia. Así que bueno, eso van a poder incorporarlo y llevar su unidad al sonido este. Bueno, aquellos que quieran ver nuestros productos o contactarnos, nosotros tenemos una página web que es www.hypnoticlub, así como suena, igual a la marca.com. Y a partir de ahí tenés el formulario de contacto, la tienda, todo lo que quieran, con el mismo nombre, los canales de Instagram, Facebook, YouTube, etcétera.